Bienvenidos a En la Mira de la Ley, siempre tocando temas muy importantes, y hoy vamos a tocar un tema importantísimo porque es un tema que nos hace perder horas y también nos da mucha inseguridad. No es otro tema pues que el transporte público y el caos del transporte público. Para ello hemos invitado pues a una persona especializada, esto es al señor Luis Quilpe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo. Luis, de verdad, el transporte en Lima es un caos. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes con todo este tiempo que ya tienen manejando el tema del transporte? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Hay alguna visión? ¿Hay algún estudio respecto al transporte público en el Perú? Claro que sí. Vamos a empezar señalando que TomTom Traffic señaló a nuestro país dentro de los 10 países que tienen el peor transporte y tránsito. O sea que el Perú está en el top 10. El Perú está en el top 10 de los que tienen el peor transporte público. Así es. Y además los conductores, el año pasado, en otro estudio, se señala como los peores conductores del mundo después de Tailandia. El segundo lugar con los peores conductores. Aquí ya estamos en este segundo estudio, en el top 5, somos el número 2 de los peores conductores del mundo. Ya sabes, Perú, estás en el top 2 de los peores conductores del mundo. Así es. ¿Qué ha pasado en estos años? Vamos a ir a los años 90. En los años 90, recordemos, salíamos de la década del 80, en que pasamos lo peor de nuestro país, hackeados por el terrorismo, una hiperinflación de 6.000% anual, y evidentemente el país estaba colapsado. Cuando entra un nuevo gobierno en el año 90, toma medidas drásticas para el cambio, entre ellas en el transporte, con un decreto legislativo libera el transporte. Es decir, al ver que no había oferta de buses, todo el mundo viajaba colgados en combis, liberó y permitió que buses y combis y cualquier vehículo de cualquier tamaño, incluso usados, entren al país para atender la demanda de viaje. Lo que yo recuerdo de los 80 eran unos carros viejos. Exacto. Y los autos también eran autos viejos y carísimos. ¿Ah? Claro. Un auto costaba en los 80 como una casa casi. Así es. Pero hay que notar algo importante. En los 90 el transporte urbano era atendido por comités, por cooperativas. Había una empresa de propiedad social que dejó el gobierno militar y Enatru Perú. Claro, yo recuerdo cuando iba a la escuela, pues había los Enatrus, la 54, claro, la U, esos que eran como culebritas, que iban por la vía expresa. Claro. Pero lo interesante es que estas empresas, estas entidades, eran propietarias de sus unidades vehiculares. O sea, la empresa era dueña de los vehículos. Así es. La empresa. Así es. Y sus trabajadores, el chofer, el cobrador, todos estaban en planilla, eran una empresa. Pues cuando entramos al 90, frente a este colapso que había de nuestra economía, y el gobierno permite que empiecen a entrar estos vehículos de timón cambiado y usado, y les dice a estas entidades, a las cooperativas y comités, que se privaticen, que se reconviertan en sociedad anónima. Y eso es lo que hacen. Los comités se convierten en sociedad anónima. A Enatru Perú se desarma porque lo entidad del Estado, se le entrega a los trabajadores y forman cada uno su empresa. Pero al constituirse estas empresas, lamentablemente, al no estar educados, al no estar formados, porque el Estado no les dio la formación, no les dijo, bueno, una empresa trabaja ahora con un directorio y tienen que trabajar de cuál o cuál rol. Eso no hubo. Ante esa ausencia, a lo poco tiempo, apenas 5 años, empieza a aparecer un sistema pernicioso que es el sistema de afiliación, en que 3 personas se juntan, cada uno pone 200 soles y van a una notaría y forman una empresa de transporte. Porque no hay ninguna exigencia, o no había en ese entonces, ni ahora recién se ha puesto un mínimo, ninguna exigencia para tener un capital social para formar una empresa de transporte. Y lo cual es contraproducente, porque se supone que el transporte público puede tener accidentes y justamente los bienes de la empresa son el resguardo, claro. Justamente los bienes de la empresa es lo que puede cubrir ante un accidente. ¿A quién le cobro? ¿Cómo cobro si esta empresa, su capital es 1.000 soles? Así es. O sea, solamente los daños van a ir hasta 1.000, ¿qué va más? Claro, entonces así se forman las empresas y aparece esta modalidad perniciosa en el que los dueños de las empresas simplemente alquilan la ruta. Es decir, logran la autorización de la municipalidad con una determinada ruta
y empiezan a llamar para que se inscriban a las empresas, se afilien a las empresas, no como accionistas, sino simplemente afiliados, les cobran el alquiler de la ruta desde ese entonces hasta nuestros días. De menos de 50 empresas que había en ese entonces, ahora son 385 empresas y no han cambiado esta modalidad perniciosa, alquilando la ruta. Pero Luis, es que acá hay un tema enorme. Tú lo que nos comentas es, hay algunas empresas con un capital chico que se meten a comprar, a licitar, a adquirir derechos sobre rutas, ¿ya? Sin tener vehículos, ganan, supongo que de una manera pues tramposa, de una manera irregular, de una manera con los amigos, ¿no? Estas rutas, y lo que ellos hacen es afiliar a diversas empresas, a diversas personas con sus vehículos para que hagan el transporte. Correcto. Pero realmente pues no son dueños, no son accionistas, no son nada de la empresa. Exacto, eso permanece hasta nuestros días, lamentablemente. Y eso, por supuesto, es responsabilidad del Estado. Pero mire, usted nos comentó, ¿cuántas líneas comenzaron? Menos de 50. ¿Y hoy día cuántas son? 385. ¿Quién ha permitido esto? La autoridad, primero la municipalidad, porque estaban a cargo de la municipalidad. Y hace 5 años a Paz pasa la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Entonces, vayamos avanzando. Entonces, estas empresas, lo único que han hecho es, evidentemente, favorecer a los dueños de las empresas, ganaban el alquiler y trabajan con un capital ajeno, porque cada vehículo pertenece a una persona natural. Y hemos llegado ya, llegan los 80, terminamos la década del 80, y en el 2001, Andrade viaja a Bogotá, impulsado por un grupo de estos mismos transportistas de avanzada, con una idea interesante, para copiar el Transmilenio de Bogotá. Entonces, ya en Lima se hizo eventos. Es más, que en el Transmilenio, en ese tiempo en Bogotá ya era un caos. Claro, bueno, el Transmilenio empieza justamente a comenzar, terminando los 90, se prepara el Transmilenio. Nosotros trajimos, yo estaba en ese grupo en ese entonces, era el director de capacitación, y se trae al alcalde, al señor Atanás Mocos, al señor Peñalosa, que eran alcaldes de Bogotá, para que planteen cómo funcionaba. Porque esto aparece en Curitiba, el sistema integrado por primera vez. Y Bogotá copia de Curitiba y lo implementa en Bogotá. Entonces de Lima va el alcalde Andrade para implementar en Lima. Y regresa con la idea de hacerlo. Cuando él quiere postular a la reelección, pierde y gana Castañeda. Entonces Castañeda toma la iniciativa que había avanzado Andrade y lleva el proyecto hasta el año 2010 en que se inaugura el Metropolitano. El Metropolitano en su proyecto eran 9 corredores segregados, 9 COSAC. Deberíamos tener en este momento los 9 corredores que eran las troncales principales en Lima. Pero ¿qué pasó? Solamente tenemos el COSAC 1, el único. El COSAC 2 se iba a inaugurar, ya estaban los estudios terminados. Nosotros participamos en esos estudios, aportando ideas, no como parte de la empresa. Y estando todo listo, en la época de la señora Villarán y el señor Ollanta Humala, se dejó de lado ese estudio. Y se implementan los 5 corredores complementarios que tenemos ahora, el corredor azul, el rojo, el morado y los otros. Cuando se implementan estos 5 corredores, en el proyecto decía, porque eran corredores complementarios, venían las rutas de integración, las rutas de aproximación, las rutas de las zonas periféricas. Nada de eso se ha hecho, solamente los 5 corredores, que deberían tener 5.000 buses y tienen apenas 875 buses. O sea, básicamente, si deberían tener 5.000, tienen 800. O sea, ni siquiera el 20%. Nada. Ni siquiera el 20%. Evidentemente, el error parte desde la gestión de la señora Villarán. Si ella no hubiera cambiado el proyecto y se hubiera llevado adelante los 9 corredores segregados del Metropolitano, la situación sería otra de Lima. Pero lamentablemente ese concepto político, esa idea política, no, pobrecitos, la combi, no hay que sacarlos, ellos son compatriotas, que no vengan inversionistas extranjeros. Ahí está el resultado, lamentablemente. Entonces, frente a eso, ya estamos terminando el 2000, el año 2000, en el año 2018 se implementan estos corredores y en el año 2018 se crea la ATU, la Autoridad de Transporte. El año 2018. Hace 5 años. Se crea la ATU para implementar el sistema integrado. ¿Cuál es el objetivo de la ATU? La ATU
que tenía a su cargo la municipalidad. Al crearse la ATU, todo el transporte pasa a la ATU. El propósito de la ATU es implementar un sistema integrado con 4 condiciones. Primero, que las empresas sean propietarias de las unidades vehiculares. Ojo, primero que las empresas sean propietarias, porque como ya nos habías comentado, las empresas no eran propietarias de ningún vehículo. Adquirían de una manera tramposa el derecho sobre una vía y de eso adherían pues a personas que justamente traían sus vehículos a la empresa. Claro. Sin ser dueños de nada. Dueños de nada y sin ningún beneficio para los dueños, ni el chofer ni nadie. Simplemente de que se beneficie el dueño. Solamente le alquilaban el uso de la ruta. Exacto, hasta nuestros días sigue funcionando así. Luego, la segunda condición es que haya un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores, obvio. La formalización. Que no existe. La tercera condición, que haya recaudo electrónico, nada de dinero circulante. Y la cuarta condición, que tengan control GPS para saber dónde está el vehículo. Esas 4 condiciones que exige la ATU para el Sistema Integrado de Transportes, hasta ahora recién han terminado ya los estudios. El plan regulador, el plan maestro, el plan de movilidad sostenible. Los planes que tenía que hacer previamente ya están terminados. Han pasado 5 años. Ahora esperamos que la ATU implemente el sistema integrado, pero hay un problema. Hace 3 años han hecho aprobar en el Congreso para que a estas 385 empresas que tienen un promedio de 24.000 combis, buses, se les autorice por 5 años, se les dé la autorización, cada 5 años puedan renovar su autorización. Para nosotros, lo hemos hecho públicamente y se los hemos dicho a ellos, por supuesto, a las autoridades me refiero, que eso es un craso error. Nunca debió haberse hecho eso. ¿Por qué? Porque con eso está prolongando por siempre la imposibilidad de implementar sistema integrado. Con los dueños de estas empresas, de esas 385 empresas, van a poder cambiar los 15.000 buses que se necesita para el sistema integrado. Es imposible. Hace poco fui a un evento académico en el que decía la autoridad que van a hacer el chatarreo y van a vender, le van a dar $8.000. Con $8.000 no se puede comprar un bus, pues, de ninguna manera. Básicamente no se puede, ¿no? Es imposible. Entonces, lo que nosotros hemos planteado desde Luz Ámbar para solucionar este problema, porque es la madre de todos los problemas, es que, y lo hemos presentado en un evento académico el año pasado, en el mes de noviembre, al que hemos invitado, por supuesto, al presidente de la ATU, que es la autoridad competente, hemos invitado al gerente general de la línea 1 de metro, al representante de los corredores complementarios y al representante del metropolitano. Y les hemos planteado nuestra idea. Les hemos dicho, señores, frente a todo esto, nosotros consideramos que la única forma de resolver este problema es que el Estado, con el privado, en una asociación público-privada, compre 10.000 buses. De los 15.000 que se necesitan para implementar el sistema integrado, que el Estado compre 10.000 buses y deja un espacio de 5.000 para que las empresas que están operando actualmente con vehículos que sean no mayores de 5 años puedan ingresar a este sistema. No hay otra forma, Miguel Ángel, no hay otra forma. Claro, pero en este tema es el Estado de alguna forma va a subsidiar el sector del transporte público. Claro, porque el subsidio ya está en la ley 30.900 para que el Estado subsidie. Entonces, y a manera de ejemplo, voy a poner a la línea 1 de metro. La línea 1 de metro es una asociación público-privada. El Estado construyó la infraestructura. Recuerdas que en la década del 80 se quedó en el puente Atocongo. Así es. El autor de esto, el señor que ya falleció, García, un escándalo de esa construcción, el señor Siragusa, que dijo a decir que había dado dinero, ese escándalo paralizó todo. Y cuando él regresa a su segundo gobierno, encuentra el país pues escollante, subiendo en su economía. Entonces había dinero en el Estado y con ese dinero se construyó la infraestructura. Pero una vez construido, lo acertado fue que convoca licitación y que la empresa privada gane la licitación y que ponga los trenes y opere. Y así fue. La empresa privada viene operando la línea 1 de metro y actualmente es el mejor servicio que tenemos. Cuesta $1.50. $1.50, de verdad. Y el pasaje, medio pasaje, cuesta 75 céntimos. Y lleva rapidísimo. Rapidísimo. Y no solamente de San Juan del Lurigancho hasta Villa El Salvador, así de verdad, es. Ni los taxis pueden hacerlo. Nadie lo puede hacer, ninguno. Y a ese costo. El pasaje real
es 4 soles 70 céntimos. Pero ¿quién paga el resto? El público paga 1 sol 50, el resto lo pone el Estado. Pero al poner el Estado y el estar subsidiado, ese dinero se revierte porque el Estado es parte de esa inversión. La línea 2 de metro tiene exactamente la misma particularidad. Cuando se termine de construir la línea 2 de metro, el 70% de las acciones es del Estado. Coméntenos, Y ¿cuál, va a, cuál va a ser la línea 2? Vemos rompiendo medio Lima. ¿De dónde a dónde va la línea 2? Mucha gente me comenta y dice, están rompiendo allá, por acá. ¿Cómo va a ser esto? Línea 2 parte de ATE. ATE. Viene por la carretera central, llega a Gamarra y Aviación, donde va a ser donde se van a encontrar las dos líneas, la línea 1 y la línea 2, en Gamarra, altura de Gamarra. Continúa por 28 de julio, pasa por la avenida Plaza Manco Cápac, de ahí pasa a Paseo Colón. En Paseo Colón se conecta con la estación central del Metropolitano. Por la Plaza Bolognesi y continúa por Arica y por Venezuela se va hasta el Callao. Ya, y hay un ramal al aeropuerto. Eso va a ser una pista para buses, va a ser un tren, ¿qué cosa va a ser? La línea 2 de metro es el tren, la segunda línea. Son seis Va a ser líneas. una línea de tren. De tren subterráneo. Ya nos vamos a modernizar, vamos a estar similares pues como otros países vecinos, que casi todos hace 20, 30 años, hace 40 años tienen líneas de metro. El que tiene menos es Chile, que tiene 49 años habiendo implementado su metro. De modo que la demora es bueno comentar. ¿Por qué la demora en la línea? Porque estaba proyectado para colocar en 5 años. Trenes de esa distancia generalmente se construyen en 5 años máximo. ¿Qué ha pasado en el Perú? El problema es que nuestras autoridades lamentablemente no ponen de su parte. Y son varios factores, tampoco no vamos a echar la culpa exactamente al Ministerio de Transporte, son otros también. El problema es la liberación de los espacios. El hecho de hacer la línea del tren subterráneo, en cada paradero sale la estación a la superficie. Claro. Y esa superficie tiene que estar liberada. Si hay propiedades privadas o propiedades del Estado, tiene que estar liberado. Y si ese espacio no está liberado, no puede avanzar pues el proyecto. Por eso se demoran hasta ahora, ya tiene 10 años el proyecto del... Claro, básicamente para lograr esta liberación, cuando hay una propiedad privada, el Estado lo que tiene que hacer pues es expropiar, hacer este procedimiento de expropiación. Así es. Pero ahí también hay un detalle interesante. ¿Por qué demora la expropiación? Primero tiene que haber una buena negociación. O sea, en el Ministerio de Transporte tiene que haber gente experta en negociar, para negociar con el propietario. Y si no se ponen de acuerdo, pues generalmente se van a un proceso judicial. Entonces debería haber una sala, jueces y una sala experta en este tipo de tratos para que el proceso judicial sea célere y termine rápido. Teníamos entendido, la expropiación tiene 2 etapas. Primero yo te hago la oferta, te digo te ofrezco tanto, incluso es un tema beneficioso. Claro. Y la segunda parte, yo ya te pago el justiprecio. En la primera parte te digo, este es el justiprecio y te doy un adicional para que te vayas, un incentivo. Pero si tú no haces eso, yo ya expropio y te pago solo el justiprecio. Claro, pero ese procedimiento es el procedimiento que no se cumple adecuadamente. Hay falta que los expertos, yo no soy experto en expropiación, de modo que tiene que haber una falencia, ahí está el problema. Lo cierto es que ya se está construyendo la línea 2, falta 4 líneas más de metro, subterráneos igual, pero esperemos que... En la proyección, ¿cuántas líneas de metro para Lima 6 se han proyectado? 6. 6 líneas. De las cuales una ya existe, que es la antigua, que inició el presidente García. La línea 2 que se está construyendo, que va, de lo que tengo escuchado, es de ATE al aeropuerto. Ajá. Y las otras 4 líneas, ¿cuáles serían? Son de Comas, que viene hasta Miraflores. El otro sale de Puente Piedra, que va también hacia la zona este. No recuerdo las líneas, pero son 4 líneas más que faltan. Estaba escuchando hace poco que va a haber una inversión para unir el transporte de Lima Norte con Lima Este, San Juan del Lurigancho. ¿Un transporte? Claro, un sistema, una pista para poder unir. Ya, ¿te refieres al periférico? Claro, así es. Ya está ganada la licitación, ya están construyendo. Eso va a ser una línea fenomenal. Hay 2 túneles que entran por Independencia, salen a San Juan Lurigancho. Y regresa la vía hasta San Luis y de San Luis se une nuevamente. Básicamente, al cortar, lo que escuchaba era a la mitad del tiempo de transporte entre Lima Norte y Lima Este. Así es, así es. Y además va a ser una autopista para vehículos pesados y para vehículos livianos, con peaje y sin peaje. Va a haber las 2 opciones. Entonces. Sí, las 2 opciones. Entonces, para ir resumiendo lo que hemos comentado en relación al transporte urbano, el problema está ahí.
A falta de un buen servicio de transporte urbano, aparece el auto colectivo como una alternativa. Así es, en el Perú, ¿puedes explicarnos, es lo mismo informal que ilegal? ¿Cuál es el transporte que tenemos hoy día con los colectivos, con las combis, con los taxis por aplicativos, que van con licencia A1 y con su auto privado? ¿Estos son informales? ¿Son ilegales? ¿Qué cosas son? Vamos a ver. Al aparecer el auto colectivo como una alternativa frente a la falta de atención de los usuarios, porque o viene lleno o no tiene frecuencia. La frecuencia es el tiempo, el intervalo de tiempo entre un vehículo y otro. Y eso es fundamental. Pues vas a cualquier país desarrollado y vas a saber que tu ruta, tu vehículo es, qué sé yo, el número 120 y por tu paradero pasa a las 8:05. Tú estás a las 8:05 y pasa a esa hora. Así es, cuando tú estás en Europa, en cualquier país, el vehículo está a la hora indicada. Exacto. Puede ser un minuto más, un minuto menos, pero a la hora que se indica llega. Es más, y la frecuencia no es tan seguida como la tenemos acá, es cada 30 minutos, cada 40 minutos, cada 20 minutos, dependiendo la cantidad de población que se despliegue. Claro, ya se ha hecho un previo estudio, ¿no? De acuerdo a la demanda. Entonces, eso no se cumple. En nuestro país no existe eso. Solamente, evidentemente, en la línea 2, la línea 1 sí tiene. Ellos tienen 3 minutos en horas punta, 6 minutos en horas valle. El metropolitano también se cumple parcialmente, pero en el transporte tradicional es imposible. Entonces, el auto colectivo no es sino el servicio de taxi, que hay como 200.000 taxis en Lima. De ellos en un momento hacen auto colectivo, en otro momento hacen taxi. Luego me dices sobre la informalidad. Hay un sector del transporte urbano de combis, de cúster, que ya han sido dados de baja y están trabajando en la periferia de la ciudad, que estimo que deben haber por lo menos 1.500 unidades, cada uno por su lado. No tienen tarjeta de circulación, no tienen ninguna autorización. No sabemos si tienen o no tienen SOA, TOCAT, simplemente trabajan al margen de la ley. Esos son los ilegales, que no tienen tarjeta de circulación. Y los informales son estos que tienen, estos 24.000 combis y cúster que tienen autorización de la ATU, tienen una tarjeta de circulación, que tienen una ruta de recorrido, tienen su empresa acreditada, pero el servicio que prestan es informal. ¿Por qué? Porque no se sabe su tiempo de viaje. Salen a la hora que quieren de la casa del dueño, se incorporan a la ruta cuando quieren, se retiran a la hora que quieren, solamente hacen una parte de la ruta, no hacen toda la ruta. Al pasajero le dice, hasta acá nomás bajen, se tomen su carro. Toda esa informalidad está graficado en ellos, porque no cumplen con los 4 principios que te he dicho: tiempo de viaje, frecuencia, seguridad, confort. No hay. Eso no existe en el transporte tradicional. Luego tenemos, como súmala a los taxis, a la gran sobreoferta que hay de taxis, tenemos ahora el taxi por aplicativo. Así es, el taxi por aplicativo es lo que ahora la mayoría de nosotros usamos, es lo que nos ha dado un poco más de comodidad, pero cuando comenzamos a hurgar un poco, le preguntamos, joven, ¿cuál es su licencia? A1, joven, ¿y usted tiene permiso para taxi? O a veces nos dicen, cuando va a haber un operativo, digan que somos familiares, digan que nos conocemos, digan que somos amigos, este es mi nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué hacen estas preguntas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No tienes permiso para hacer taxi? Y la respuesta es no. O sea, no tienen la licencia para servicio público y no tienen el permiso para taxi, una muy buena parte de estos vehículos que realiza. Es más, mucha gente se une a estos aplicativos para hacer ese trabajo después de salir de su trabajo. Claro, y muchos jóvenes, sus padres les han comprado un auto para que trabajen y luego se van a la universidad. Vamos a ver, el taxi por aplicativo llega a nuestro país hace más o menos 6 años, 7 años. Y no está en nuestro país, está en todo el mundo. Son diferentes entidades que prestan ese servicio que no están en el Perú, están acreditados fuera del país. Cuando aparece este servicio, evidentemente, y hasta ahora, es un servicio ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque está al margen de la ley y no tienen autorización. En nuestro país es ilegal. En nuestro país. No solamente eso, vamos a ver. Es que la ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre, dice que todo vehículo que preste el servicio de transporte deberá tener una autorización de la autoridad competente. Antes de la ATU estaba la municipalidad. La municipalidad hizo algo, presentó un proyecto de ley, tuvo el interés de formalizar a este grupo, a este sector de transportistas. No.
Ahora, menos mal, hay varios proyectos de ley, nosotros hemos estado presentes en algunas discusiones. Ahora sí hay un proyecto de ley, ya está en el Congreso, probablemente en algún momento lo lleven ya al Pleno porque ya ha sido aprobado en la Comisión. Hay como 6 proyectos de ley que se han juntado ya y este proyecto de ley es interesante porque está obligando, nosotros participamos en esa discusión, fue la primera condición que explicamos en la reunión, que estas empresas deberían estar acreditadas en el Perú. O sea, estas empresas que están en toda Sudamérica, incluso en Europa, no están formalizadas en el Perú, no tienen sedes en el Perú. No, salvo que sean peruanas. Solamente se han instalado aquí como servicio, cobran, tributan. No pueden tributar si no están acreditados en el Perú. A partir de esta ley, sí. La ley les va a obligar a tributar porque van a acreditarse, van a tener su RUC peruano, van a tener una oficina en el Perú y a partir de ahí tienen que empezar a tributar, por supuesto. Entonces, eso es una buena noticia. Luego, estas empresas, estos autos van a trabajar con características parecidas al taxi. En el proyecto de ley dice que deberán tener licencia A2, que tienen que pagar inspección técnica vehicular, que tienen que tener el seguro, aunque tienen seguro del seguro vehículo particular, y deberán tener seguro de taxi, ¿no? que cuesta un poco más. Lo cierto es que este proyecto de ley lo está encaminando a que estén acreditados y estén autorizados. Eso es importante. Luis, así como tenemos pues toda esta problemática, ahora tenemos un gran número de gente que está disconforme con unas medidas legales que se han dado, que son los moteros. Los moteros los escucho en sus manifestaciones, no somos delincuentes, nosotros trabajamos. Básicamente, ¿cómo ve Luz Ámbar a esta normativa nueva que solamente uno va a ir en la moto y tiene que tener un chaleco y el casco su placa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Limita el derecho de la propiedad? ¿Limita el derecho de transporte? Porque yo podría llevar antes a alguien y ahora no voy a poder. Bueno, este intento de que vaya una sola persona en la moto no es de ahora. Ya hubo varios años atrás discusiones al respecto y nuestra posición ha sido, desde un principio, que del 100% de motociclistas que utiliza este vehículo de 2 ruedas, del 100%, ¿cuántos son delincuentes? Supongo serán, pues, ¿cuántos? Una minoría, ¿no? 0 punto y algo más por Claro, ciento. una minoría, o sea, los que son delincuentes son una minoría. Así es. De modo que no es una medida eficaz. Pero aún así, por estado de emergencia, hace días salió un decreto supremo estableciendo ya radicalmente que no deberían circular estos vehículos con 2 pasajeros. Pero incluso ni eso es la solución. Yo recuerdo un día estaba caminando en una zona transitada del distrito de Miraflores, hablando por teléfono, y un sujeto en una moto, solo, él, uno, no había nadie atrás, él intentó robarme el celular. Otro día vi en otro distrito, en Lince, que uno sí le arrancó el celular a una persona que estaba caminando y no estaba de 2, era uno solo. Es decir, es como que el maltrato es solo de los hombres, ¿no? Los ladrones son solo los moteros. No, si yo veo gente que roba en carros, en vehículos, claro, en taxis. Además, si quieren actuar entre 2, van en 2 motos. Y no habría ningún problema. Y no habría, seguirían en lo mismo. Seguirían o sea, en lo básicamente mismo. esta No medida, es una solución. Esta medida no es una solución es al una problema. Medida paliativa, una medida paliativa, pero no va a solucionar definitivamente el problema. Y en algún momento, pues, esto dejará de entrar en rigor, porque muchos de los moteros manifestaban, pues, que llevaban a su esposa, a su compañera, claro, a su amigo, a alguien, y reducían sus costos. Es más, vemos pues que un vehículo, una moto, ocupa menos espacio que un carro, ¿no? Y a veces vemos un carro, una sola persona o 2 personas. Y en una moto, ocupando menos espacio, puede ir uno solo. Claro. Ahora, o 2, ¿no? No vamos a tampoco eximirlos de, por ejemplo, de la conducta reprochable de parte de ellos, ¿no? Por lo menos hay 1 millón de motos y la gran mayoría de ellos transgreden fácilmente el reglamento, circulan por la vereda o van zigzagueando entre los vehículos, que es otro problema, pero hay que regular también eso. Pero hay que multarlos, o sea, lógico, multemos al infractor, lógico, sancionemos al infractor. No es que todos los motociclistas hagan eso. Esto que acabas de decir
Miguel Ángel me da pie para hablar de la sanción que es pertinente, es importante. O sea, si no hay una sanción eficaz al infractor, de nada sirve. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Esto que venimos reclamando, no solamente para la seguridad vial, sino incluso para la seguridad ciudadana. Todos los países, incluso que están a nuestro alrededor, tienen cámaras, tienen semáforos inteligentes. Nosotros no tenemos cámaras. Las cámaras que había en el Callao para controlar la velocidad y las infracciones, el alcalde Espadaro las retiró, terminó el contrato con la empresa y lo dejó de lado. De modo que si en Lima tuviéramos cámaras en toda la ciudad con reconocimiento facial, sería fenomenal. Es la forma cámaras con reconocimiento facial. Claro, eso es lo que se conoce en el mundo como el Smart City, las ciudades inteligentes. Yo estuve, y esto no me da un poco reparos en hablar de mi institución, mi persona. Antes de la pandemia viajé a Panamá para recibir un premio de la FIA, de la Federación Internacional Automóvil, y aproveché para reunirme con algunas autoridades. Y me llamó la atención que no haya policías en las calles. Habían 2 jovencitos en la zona central de Panamá. Entonces aproveché en la entrevista que tuve con el representante de la municipalidad. Señores, no he visto policías en las calles. Se sonrió y me dijo, ¿para qué? No necesitamos policías. Los policías están en las comisarías monitoreando en su comisaría lo que ocurre en su jurisdicción mediante las cámaras. Y el primer sospechoso que vean o el primer acto delictivo que se genera, inmediatamente van a moto, lo intervienen y lo siguen con las cámaras hasta que lo aprenden. Eso es lo que tiene que haber en Claro, nuestro pero país. yo también he estado hace poco en Panamá, hace unos meses atrás, y más bien al tomar los taxis, me decían los taxistas que ellos eran víctimas de asaltos y a su vez habían taxistas que asaltaban, o sea que el problema de la delincuencia tampoco era tan ajeno a ellos. No, en todo el mundo. Evidentemente la delincuencia está presente en todo. Pero definitivamente las cámaras es lo mejor que hay. Y en todos los países del mundo, el país que está mejor dotado de cámaras en su seguridad es, ¿cómo se llama? En Asia, Vietnam del Sur. Vietnam del Sur. Ha sido nuestro amigo Luis Quispe de Luz Ámbar. Luis, ¿qué mensaje les quisieras dar a los transportistas, a nuestro gobierno, justamente para mejorar la problemática del transporte? Bueno, quisiera referirme primero a nuestras autoridades porque son ellos los responsables de lo que ocurre en nuestro país. No vamos a hablar de los actuales, sino durante estos 35 años ha venido arrastrándose y cada vez creciendo como una espiral el problema del tránsito y transporte en nuestro país. Está en manos de ellos resolver. El actual presidente de la ATU es un hombre con experiencia, ha estado en diferentes gestiones del metropolitano, lo conozco a él. Es un hombre con capacidad, tiene conocimiento, tiene experiencia, pero finalmente sobre él está el ministro de Transportes. Entonces, confiamos que el ministro de Transportes dé el respaldarazo necesario para que el señor David Hernández pueda tomar decisiones más adecuadas. Nosotros hemos planteado a él la necesidad de implementar este sistema integrado con celeridad mediante una asociación público-privada. No solamente nosotros hemos consultado con varias entidades, inclusive tenemos los precios. Implementar 10.000 buses costaría 1.800 millones. Y comprar vehículos eléctricos, 2.200 millones. Y creo que no es una cifra exorbitante, el Estado tiene y los privados están dispuestos a poner. También invocar a las empresas de transporte. Las empresas de transporte tradicional, que ellos durante tantos años, 35 años, no han logrado consolidar sus empresas. Apenas de las 385, menos de 10 empresas han logrado tener su flota propia, han avanzado algo, pero la gran mayoría no, les es más fácil cobrar el alquiler. A ustedes, señores, comprometerlos a que tienen que dar este paso cambio y facilitar para que pueda implementarse el sistema integrado. Y a toda la comunidad, invocarlos a que seamos parte del problema y parte de la solución, como corresponde. Todos tratemos de ser ejemplos, en particular los adultos, ser ejemplo para nuestros jóvenes y niños, utilizando la vía y los medios de transporte en forma correcta, como corresponde, respetando las normas. Muchas gracias, Luis. Ha estado con nosotros nuestro amigo Luis Quispe de Luz Ámbar. Ya saben, no se olviden de ingresar a nuestra página, darles me gusta y pues ya saben que todos los lunes y jueves a las 5 p.m. se emite este programa. No te lo pierdas.